Continuando con el canal Sucesos Trascendentales, hoy nos sumergimos en la épica expansión romana. Todo comenzó en el siglo VI a.C., poco después de que se fundara la República. Pero fue en el siglo III a.C. cuando Roma inició su ambiciosa conquista de las provincias, es decir, los territorios más allá de la península itálica. En aquel momento, 4 siglos antes de alcanzar su máxima extensión, Roma y sus dominios ya se erguían como un imperio en todo menos el nombre, aunque su gobierno siguiera siendo el de una república. La República Romana no era un estado como lo concebimos hoy, sino una compleja red de ciudades, cada una con su propio grado de autonomía bajo la sombra del poderoso Senado romano. Las provincias eran gobernadas por cónsules y pretores, hombres elegidos para ejercer un poder que duraba solo un año, un periodo breve pero lleno de intrigas y decisiones cruciales. El poder militar de los cónsules se basaba en una idea tan antigua como poderosa, el imperium, el comando militar que los convertía en los dueños temporales del destino romano. Ocasionalmente, a los cónsules victoriosos se les otorgaba el título de imperator, un título que, con el paso del tiempo, daría lugar al término emperador. Así llegaría Augusto, el hombre que puso fin a la República y dio inicio al Imperio Romano. Desde finales del siglo II antes de la Era Común, Roma fue sacudida por una oleada de conflictos sociales, conspiraciones y guerras civiles, mientras se afianzaba como una potencia más allá de la península itálica. El siglo I antes de la Era Común fue un periodo de caos, marcado por revueltas militares y políticas que abrieron el camino a la llegada del régimen imperial. En el año 44 antes de la Era Común, Julio César fue proclamado dictador perpetuo, pero su gloria fue breve antes de ser asesinado. Un año después, Octavio, su sobrino nieto y hijo adoptivo, tomó el centro del escenario romano. Junto a Lépido y Marco Antonio, se convirtió en uno de los miembros del Segundo Triunvirato, una alianza política forjada en un tiempo de intrigas y guerras. Pero tras la batalla de Filipos en el año 42 antes de la Era Común, la relación entre Octavio y Marco Antonio empezó a fracturarse, dando paso a una nueva y peligrosa tensión. Lo que siguió fue la ruptura inevitable del triunvirato y el inicio de una guerra sin cuartel entre Octavio y Marco Antonio. El desenlace llegó con la batalla de Accio, donde Marco Antonio y su amada Cleopatra fueron derrotados, viendo sus sueños desmoronarse bajo el impulso del poder de Octavio. La tragedia continuó en Alejandría en el año 30 antes de la Era Común, cuando el enfrentamiento final condujo a la anexión del Egipto ptolomaico por Octavio, sellando así el destino de una civilización. En el año 27 antes de la Era Común, el Senado y el pueblo romano proclamaron a Octavio como princeps, el primer ciudadano, otorgándole el poder de imperium proconsular y el título de Augusto. Así se inauguró el periodo del Principado, la primera época del Imperio Romano, que se extendió desde el 27 antes de la Era Común hasta el 284. El gobierno de Augusto marcó el fin de un siglo de sangrientas guerras civiles y el comienzo de una era de paz y prosperidad, conocida como la Pax Romana, un tiempo de estabilidad social y económica como Roma nunca había vivido. Durante los siguientes 2 siglos, la paz romana se impuso con firmeza. Las revueltas en las provincias eran escasas y eran apagadas con velocidad. Como único gobernante de Roma, Augusto tuvo en sus manos el poder de implementar una serie de reformas militares, políticas y económicas a una escala sin precedentes. El Senado le otorgó la facultad de nombrar a sus propios senadores y el control sobre los gobernadores provinciales, creando así, de facto, el cargo que eventualmente se conocería como emperador. Augusto inició los principios de la sucesión dinástica, y así la dinastía Julio-Claudia tomó forma. Tras él, Tiberio asumió el poder, reinado del año 14 al 37, seguido por Calígula, del 37 al 41, Claudio, del 41 al 54, y Nerón, del 54 al 68. El suicidio de Nerón desencadenó un breve y violento periodo de guerra civil, conocido como el Año de los 4 Emperadores. Pero al final, la victoria fue de Vespasiano, quien reinó del año 69 al 79, fundando la breve pero legendaria dinastía Flavia, famosa por la construcción del magnífico Coliseo de Roma.
No olviden que esto es solo el comienzo. Muy pronto llegará la parte 3, donde exploraremos más sobre las figuras que dieron forma al Imperio Romano. Si les gusta este contenido y quieren seguir aprendiendo junto a nosotros, suscríbanse al canal Sucesos Trascendentales y activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en la próxima.